ya, buenos días, Jeremy. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, aquí, todo bien. Despertando un poquito más tarde, más a gusto. ¿Por qué no tuvieron clase de temprano? Sí, pero bueno, yo normalmente me despierto a las 6 o 7 y ahorita ya me desperté a las 8. Dormí un poquito Ah, por el más. tema del traslado, ¿no? También. Eso está muy bueno. Hola, Mayra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, de mi parte todo muy bien. Eso es todo. Esperamos. ¿Quién nos falta? Nos falta Mariana y nada más, ¿verdad? Ah, no, y Daniel. Ok, les paso lista en unos minutos. Ok, les paso lista, enciendan sus cámaras, por favor, para pasarles lista y ponerles asistencia, porque si no, no voy a poder ponerles asistencia.
Jeremy, Presente. Mayra, Presente. Mayra, ¿qué está escuchando? No, yo no. ¿Sí se escuchó? Sí, se escuchó como una música muy rara. Tétrico. Ya le bajaron. Ok. Mariana, Presente. Estrella, Presente, profe. Ángel, ¿No está? Jimmy, Tampoco. Alente. Presente. Ok, gracias. Bien, vamos a la sesión pasada nos quedamos hablando sobre el sentir estético, hablábamos de eso, ¿cierto? De cómo andábamos sintiendo cosas y cómo interpretábamos el mundo que nos rodea. Hoy vamos a reflexionar em, sobre dos conceptos más que están relacionados con la estética, que parece que no, porque son dos conceptos que suenan un poquito, que van por otro camino, pero que al final de cuentas tienen todo que ver con la estética. Les había ya adelantado, déjenme el documento de la vez pasada, para recordar exactamente en qué punto me quedé con ustedes. Hablábamos sobre el sentir estético, ¿no? Y hablábamos un poco también sobre la funcionalidad práctica de la estética, que decíamos que, pues, era como que no tenía una funcionalidad práctica como tal, ¿no? Hay un autor por ahí, un filósofo nuevo, que no es famoso, pero que lo escuché y quiero ponerles este ejemplo porque seguramente, aunque son muy jóvenes, también lo han sentido. Él hablaba, al hablar sobre la experiencia estética y sobre la funcionalidad de la estética, como para ponerles un ejemplo, me encantó su caso análogo y me encantó su analogía, porque él decía que la experiencia estética se parecía un poco a la experiencia amorosa, ¿no? ¿Han tenido experiencias amorosas? Sí, a ver, ¿quién nos quiere contar sobre una experiencia amorosa? Sin tanto detalle, solamente de manera muy superficial. Y para que vayamos comprendiendo un poco la experiencia estética y cómo ocurre, ¿no? Porque es un muy buen ejemplo. Les digo, me parecía como un ejemplo bastante bueno y bastante didáctico, porque yo creo que si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de lo que hemos sentido cuando vemos una pintura y cuando visitamos un museo y cuando vamos a un lugar, pues, pues todos lo interpretamos de manera distinta, ¿no? La experiencia que tenemos es bastante distinta porque no todos tenemos los mismos gustos, pero me encantó esta analogía porque este señor decía, todos vivimos la experiencia amorosa desde la misma parte. Todos los seres humanos sentimos, todos los seres humanos vemos, todos los seres humanos percibimos. Y entonces por eso la experiencia amorosa es muy buen ejemplo de la experiencia estética, ¿no? Porque por un lado viene esta parte en donde todo es enamoramiento, ¿no? Y todo es muy bonito, y luego ya no, y luego empezamos a ver cosas que ya no son tan bonitas, ¿no? Nos enojamos, nos disgustamos, odiamos y volvemos a querer. Y entonces por eso me parecía una excelente analogía. Entonces, pues no sé, yo los escucho. Venimos a platicar a esta clase. Entonces, a ver, cuéntenme una experiencia amorosa y cuéntenme si encuentran la relación entre la experiencia amorosa y la experiencia estética. No digan nombres, no digan detalles, solamente digan, enfóquense en cómo se sintieron y cómo lo vivieron. Creo que ese es como parte importante de la experiencia estética en relación con la experiencia amorosa. O sin decir muy tanto detalle, cuéntenme cuáles han sido como estas fases del enamoramiento o estas fases de la experiencia amorosa
que han vivido. Mariana, no se oculte porque si no le vamos a preguntar a usted. Necesito que tengan sus cámaras encendidas. A ver, ¿quién quiere participar? Pues como tal, o sea, como, digamos una experiencia de una relación, ¿cómo fue? No cómo fue. Les decía, O sea, no quiero que en entremos en cuestión de que detalles, cómo empezó, de que pero sí llegó su al menos pareja. cuéntenme cuáles fueron las fases de esa relación. Ojo, ya no tendrían que estar en esa relación porque se supone que ya pasaron la parte del disgusto y la parte no agradable, que también es parte de caso de estudio de la estética, ¿no? Por eso me parece un muy buen ejemplo. Entonces, hablen de esas fases de la experiencia amorosa, de algo que ya no exista, de algo que ya se fue, ¿no? Adelante, Estrella. Pues primero, a lo que relaciono con el amor y la estética, podría ser a lo inalcanzable. Por ejemplo, cuando nos gusta una persona, lo sentimos así como wow, como lo mejor, ¿no? Al igual que cuando vemos algo bonito, pues realmente es bonito y lo apreciamos y lo concebimos como tal. Y tal vez después de un tiempo, cuando ya lo tenemos, cuando ya relacionamos con él, tal vez nos llega a causar así como que aburrimiento, como enojo, como disgusto. Y tal vez eso también lo relacionamos con la estética porque al momento en el que pues tú entras a tu casa te puede parecer muy bonita y así, pero después de que ya va siendo tan cotidiano y tan de siempre, entonces ya es como de, tal vez le inicias a encontrar defectos y ya eso ya no te gusta. Entonces, pues yo tal vez lo relacionaría con eso y pues a ver, alguien más que participe. Muy bien, Estrella, gracias. Ángel, estamos hablando de la experiencia amorosa y, bueno, estamos hablando concretamente de la experiencia amorosa. A ver, cuéntenos experiencias amorosas sin entrar en detalles. O sea, pero primero que me pongan un ejemplo, ¿no? O sea, Eh, el objetivo de esto, que les decía a sus compañeros, es como, hay un autor, no recuerdo el nombre del señor, pero hay un filósofo nuevo que explicaba un poco el tema de la experiencia estética, que era algo bastante similar a la experiencia amorosa, por todas las fases que conlleva la experiencia amorosa, ¿no? Estrella lo decía ahorita, hay una parte en donde sentimos a esta persona inalcanzable, ¿no? Como antes de la relación, hay una idealización del ser humano, hay una idealización de cómo creemos que es esta persona. Eh, Posteriormente, bueno, si nos hace caso, pues empezamos a vivir como esta parte del enamoramiento, pero luego, decía Estrella, empezamos a encontrar como ciertos defectos y empezamos a aburrirnos, ¿no? O esta idea, esta falsa idea, esta idealización que hicimos de la persona resulta que no era, y entonces viene un momento de decepción, ¿no? Y tenemos sentimientos negativos. No sabemos si hacia esa persona o hacia nosotros mismos por habernos idealizado algo, pero el ejemplo va un poco encaminado hacia dónde, hacia cómo es la experiencia estética, como para que la entiendan. Les decía, me pareció un muy buen ejemplo porque creo que todos hemos pasado por una experiencia amorosa, ¿no? Y justo por todas estas fases. Entonces, estamos hablando de ello. Por eso les decía, sin entrar en detalles, cuéntenme cómo se han sentido en una experiencia amorosa o cuáles han sido las fases que han vivido y cómo lo relacionan ustedes con la estética y con el comportamiento humano. ya está mi micrófono activado, ¿no? Ya está, ya lo estamos escuchando. Pues yo creo que en mi primera relación que tuve, era una chava que iba era en la primaria, creo, y se me hacía guapa, ¿no? Entonces, pues dije, pues se ve interesante, pero tenía novio, entonces dije, pues ya, después igual se da, ¿no? Y ya después terminó con su novio y todo, y ya pues entré yo, ¿no? Y ya le empecé a decir acá de acá. Y ya que éramos novios, pues yo tenía expectativas como de que, no, esta chava es como muy elegante, como muy propia, ¿no? Y ya conforme pasó la relación, pues me di cuenta que sí era así, pero
como que en su casa no tanto y así, o era un poco grosera y así. Yo dije, ah, caray, como que no cuadra, ¿no? Con lo que yo veía. Y pues ya al final resultó ser súper tóxica y así. Entonces yo dije, no, ya Dios, ahí nos vemos. ¿Primaria? Y pues tenía estas expectativas acá y pues terminaron acá y ya. Y Ok, así. entonces, gracias, Ángela. Entonces todos estamos de acuerdo en que justamente la experiencia estética es esto, ¿no? ¿Por qué quiero abrir con este ejemplo? Porque hoy vamos a hablar sobre la ética, la moral y su relación con la estética, ¿no? Y mucho de esto, mucho de la ética y mucho de la moral tiene que ver con cómo nos comportamos como seres humanos, porque aparte el objetivo de esta clase es que entendamos que entendamos más que entender a la estética, entendamos el comportamiento humano, entendamos cómo es importante por dos razones. La primera, porque nosotros vamos a diseñar para personas en la mayoría de los casos, ¿no? Y también pues porque nosotros lo vivimos día a día y entonces les decía, tendríamos que hacernos muy conscientes. Quedó por ahí también otro tema pendiente que era, que quedamos, que también lo íbamos a aterrizar hoy. Es que tengo que hablar tantas cosas con ustedes, pero justo era algo relacionado a la estetización, ¿no? Y hablábamos un poco sobre mucho cuidado con cómo estamos utilizando los conceptos de estética para no caer en lo kitsch, ¿cierto? Entonces por ahí hablábamos un poquito de qué era lo kitsch, que Daniel lo definía de una manera bastante concreta y bastante divertida. ¿Por qué me parece importante también señalar este concepto? Bueno, porque lo kitsch refiere un poco o refiere mucho a lo recargado, es contrario un poco a este concepto del minimalismo de menos es más. Más bien lo kitsch es más y más aporta. Y entonces justo el tema de la estetización va muy de la mano con esto, ¿no? Con justamente entender hacia dónde van las experiencias humanas y hacia dónde, qué es lo que nosotros queremos eh, que la gente sienta cuando ve nuestra obra, ¿sale? Pero sin que sea demasiado, sin que sea de una forma como bastante sutil, ¿no? Entonces, por eso hablábamos un poquito de lo kitsch, que por ahí Mariano decía, bueno, a mí me gusta, ¿no? Y no está mal que le guste, está bien, solamente si no queremos como caer justo en esto, ¿no? Como de recargar el espacio de muchas cosas o enfrascarnos tanto porque esto es lo que veo que pasa mucho con algunos estudiantes de diseño cuando, cuando empezamos a ver criterios, ¿no? Cuando empezamos a ver criterios de diseño, cuando empezamos a ver cómo funcionan las cosas y cuando empezamos a ver qué cosas pueden ser más atractivas o qué cosas pueden ser más armónicas, de repente empiezan a sobrecargar las cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hablando del diseño de una fachada, empiezan a meter muchos elementos, ¿no? He visto fachadas, por ejemplo, que tienen huecos y que tienen formas irregulares y que también tienen algunas formas extruidas. Y entonces de repente ya es demasiado, de repente ya pues es muchísimo, es muchísima información para lo que nosotros podemos reflexionar o para lo que nosotros podemos entender, ¿no? Y entonces caemos en esta falsa estetización o en esta falsa estética, ¿no? Que a lo mejor sí entra dentro del campo de estudio de la estética, porque bueno, ahora, si lo que buscaba era la belleza de las formas o la belleza del elemento, pues ahora logró encontrar la fealdad del elemento, ¿no? Porque entonces ya no es un elemento agradable, ya es un elemento muy no agradable a nuestros ojos, ¿no? Entonces vamos a ir acotando como muchas cosas. Perdón que de repente me desvíe del tema, pero es que hay mucho que decir al respecto. Hablemos hoy de lo que es la moral, de lo que es la ética, y luego vamos a tratar de entender la relación que existe entre la moral, la ética y la estética. Y quiero concluir la sesión de hoy
haciendo un breve ejercicio, y después, y también como dándoles, al final quiero darles el objetivo de por qué estudiamos a la moral y por qué estudiamos, y por qué hacia la estética y demás. Me parece bien interesante el tema. Entonces, a ver, empiecen contándome qué es la moral para ustedes y qué es la ética, y luego defínanme si es lo mismo, si no es lo mismo, cuáles son sus semejanzas, cuáles son las diferencias, cómo lo entienden ustedes, cómo entienden a la moral desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, porque no sé, seguramente aquí tengo, bueno, no sé, desconozco qué religiones profesan, pero puede ser muy interesante si no todos profesan la misma, porque seguramente tienen diferentes visiones de lo que es la moral y de lo que es la ética, porque al final de cuentas también entra un tema de religión, ¿no? De cómo desde nuestro conocimiento religioso entendemos esta parte, ¿va? Entonces, adelante, los escucho. Primero, defínanme qué es la ética y qué es la moral, y desde ustedes, si es que leyeron algo, no quiero que me digan textualmente lo que leyeron, sino que ustedes hagan una reflexión y digan, bueno, yo leí a lo mejor que la moral es esto, pero lo entiendo de esta forma, ¿no? O leí que la estética y la moral son esto, pero yo lo entiendo de esta manera, y entonces vamos armando el concepto de moral y vamos armando el concepto de ética para aterrizarlo después en su relación con la estética. ¿Quién dice yo? Yo. Adelante, Jeremy. Bueno, lo que yo tengo como moral es como lo que yo creo que está bien o mal, pero es lo que yo creo, o sea, independientemente a los demás o sea, a los demás es lo que yo creo, esa es mi moral. Y la ética es como lo que yo creo que es lo que está bien y mal, pero en conjunto con la sociedad. Eso sería como así un resumen bastante rápido. Para mí la ética es lo bien y lo malo en la sociedad. Y la moral es lo bien y lo malo en uno mismo. Ok, bien, gracias, Mariana, adelante. Yo relaciono que, por ejemplo, mi juicio ético está basado en la moral propia que yo tengo. Mi moral está basada más en mis creencias y pues en lo que he aprendido en mi vida. Y la ética es más como pues lo que yo defino como bien y mal. Ok, sistema de creencias, muy bien. Mayra, Estrella, Valente, Ángel, ¿ustedes qué opinan? Yo digo que la moral, ay, perdón, no levanten mi mano. No se Es, preocupen, está bien. yo digo que la moral es lo que yo creo que está bien y mal, o sea, dependiendo o aparte de lo que mi familia, mis hermanos, etcétera, religión, me ha dicho, es lo que yo voy a relacionar con lo bueno y lo malo, o sea, lo mío. Y la ética, siento que es lo que ya creen la familia, los de la escuela y todo lo demás. Pero en sí yo siento que la moral es lo que uno define como, es su capacidad de definir lo bueno y lo malo, sin tomar en cuenta a los demás o los demás criterios. Ok. ¿Consideran ustedes que tienen una buena moral y una buena ética? Mayra, a ver, usted. Lo que me preguntó de si considero que Ajá. tengo... Sí, y bueno, es que depende con qué personas, A ver, pero primero, en ¿buena general moral o sí. buena ética? Uy, supongo que las dos. Ok, Es adelante. que, a ver, yo entiendo la moral como lo que me enseñaron mis papás, tal vez lo que me enseñaron de religión, y ya de ahí yo sé y yo digo que sí estuvo bien y que no. Ajá. Pero no sé, un ejemplo, en la iglesia, por decir así, me enseñaron que groserías no y demás, y yo eso lo entiendo como que no tiene nada que ver si está bien o mal. Digo, tú puedes hablar groserías y demás, pero no tiene que ver con que si eres buena persona y maltratas a alguien, ¿sabes? Algo así lo entiendo y siento que, pues sí, tengo buena moral,
y ética igual, pero es que no sé, me confundo algo ahí. Se confunde un poquito, ahorita lo aterrizamos. Ah, Aunque sí, lo que dijo Jeremy está bien, por ahí lo que mencionó, bueno, lo que han mencionado es bueno, está bien. Ahora, ¿qué ocurre con la moral y qué ocurre con la ética? Por un lado, tenemos algo que, y por lo cual se confunden mucho, es porque ambos conceptos definen lo que está bien y lo que está mal, pero desde diferentes puntos de vista. ¿Sale? La moral nos define o nos dice lo que está bien y lo que está mal desde un sistema de creencias. ¿Sale? Desde un código de conducta. Bueno, lo que define la moral básicamente es un código de conducta. Justo lo que mencionaba Mayra. Ella ha aprendido desde el punto de vista religioso que es una comunidad y que es una pequeña sociedad, que decir groserías no está bien, ¿no? Porque decir groserías te etiqueta o te cataloga como un tipo de persona, ¿sí? Lo mismo, ¿qué está bien y qué está mal dentro de una sociedad? Hablemos un poco de cómo se comporta la gente. Hablemos, bueno, voy a hablar de lo que conozco un poco, ¿no? Hablemos de la religión musulmana, hablemos del Islam, ¿no? Las mujeres siguen un código de conducta de cómo deben vestirse, de, no sé, el pelo descubierto, algunos un poquito más extremistas, pues la cara cubierta, y no deben mostrar ciertas partes del cuerpo, y no deben mostrar ciertas cosas, ¿no? Desde un punto de vista moral, a lo mejor nosotros occidentales pues lo vemos mal, porque nos parece una manera de minimizar a la mujer, pero para ellos en su sistema de costumbres y en su sistema de creencias, pues eso está bien y eso es correcto, ¿no? Y entonces de repente es un tema muy complejo porque nos sentimos con el derecho de juzgar y emitir juicios morales desde lo que nosotros conocemos y desde nuestro sistema de creencias, ¿sale? Y desde nuestros códigos de conducta. Eso no quiere decir efectivamente si esté bien o esté mal, porque entonces aquí es donde entra la ética. La ética también define qué está bien y qué está mal, pero desde la reflexión, ¿sale? Entonces, básicamente podríamos decir que la ética, que dentro del campo del estudio de la ética, pues se encuentra la moral, porque justamente la ética también tiene que ver con ciertas normas y con ciertas reglas que se deben cumplir, pero siempre reflexionando, ¿no? ¿Por qué para quienes profesan el Islam está bien que las mujeres se tapen, ¿no? Y les voy a dar la respuesta. Según el Corán, lo que dicen es que como que ¿cómo se llama? La obligación del hombre es proteger a la mujer de muchas cosas, ¿no? Y entre esta parte, pues ellos se justifican diciendo, bueno, para nosotros es importante que la mujer no se muestre, ¿no? Porque es como lo dicen, porque la mujer es un templo, ¿no? Y entonces, dicho de una manera muy romántica, pues ellos dicen, bueno, la mujer no tiene que mostrarse porque tiene que guardarse para sí misma. Entonces, la mujer para ellos es como parte de lo más preciado que existe. Y entonces, perdón, le tengo que grabar la sesión a su compañera, Ana Laura. Entonces, ellos se justifican diciendo eso. Y bueno, si nosotros hablamos desde la no reflexión, pues para nosotros está mal, ¿no? Porque sí es una manera de ocultar, porque es como muchas organizaciones que estudian los derechos humanos han dicho, no es una manera de minimizar a la mujer y es una forma de esconderla y es una forma de no mostrarla y es una forma de no sé qué, pero ellos tienen toda una justificación del por qué la mujer tiene que cubrirse, ¿sale? Y seguramente en la religión de Mayra tienen una justificación del por qué no decir groserías, ¿no? Y seguramente a mí me educaron de una forma basada en un sistema de creencias, ¿no? De por qué no tenía que hacer ciertas cosas, por qué había cosas que estaban mal. Pero entonces la ética se encarga justamente de estudiar a todo ese sistema de creencias y entrar en una cuestión bastante reflexiva de por qué los valores morales, justificar el por qué se emiten juicios
morales, ¿a partir desde qué punto? Y entonces yo podría decir que ejercemos buenos juicios éticos cuando justamente comprendemos de dónde viene este juicio moral, ¿sale? Y ahora, por qué es importante entenderlo y por qué es muy importante que nosotros lo entendamos en diseño? Pues porque justamente nosotros tenemos que ser, tenemos que ser muy abiertos, ¿no? Como a proponer y a resolver cualquier necesidad teniendo en cuenta estos juicios éticos y estos juicios morales. Es una cuestión bastante subjetiva, ¿sale? Porque les decía, lo que para mí está bien a lo mejor para ustedes no. Y así hay un montón de temas que son sumamente controversiales, ¿no? Hace no mucho, ¿qué será? Hace como unos 4 años estaba muy en boga el tema del aborto. Y entonces, pues había quienes decían yo estoy de acuerdo y había quienes decían yo no, ¿no? Ahora, yo no sé si ustedes estén de acuerdo y seguramente están o no de acuerdo en base a su sistema de creencias, ¿sale? Quiero llegar a otro punto importante con este ejemplo y es que por un lado está mi opinión como persona común y corriente que desconoce del tema y digo si está bien o no está bien basado en mi sistema de creencias, ¿no? Y ojo, en lo que me heredaron o en lo que yo trato de entender, ¿sí? Y por otro lado, había quienes decían, bueno, ¿y qué pasa entonces con la ética profesional de un médico que lo hace, ¿no? Entonces aquí entendemos justamente por qué lado va la ética y por qué lado va la moral. ¿No? La moral está completamente basado en un sistema de creencias y está basado en darnos ciertos códigos de comportamiento de cómo deben ser las cosas y cómo yo entiendo lo que está bien y lo que está mal desde este punto de vista, desde este sistema que tenemos. ¿Sale? Y por otro lado, la ética se encarga también de establecer ciertas normas, haciendo un análisis precisamente de todo esto y así tenemos entonces algo que se llama ética profesional, ¿no? Y entonces, mi sistema de valores me dice que tengo que hacer esto, pero mi ética profesional pues me dice esto otro, ¿no? En algún momento entenderán ustedes cuál es la ética profesional del arquitecto, porque que yo sepa, no hasta el momento, no hay un código ético del interiorista, ¿no? Pero sí el arquitecto, cuando ustedes se gradúan, bueno, cuando yo me gradué, se hace todo un juramento, ¿no? Y entonces, pues el juramento se hace diciendo que yo voy a diseñar teniendo en cuenta pues un montón de cosas que aprendí en la escuela. No recuerdo el juramento porque no me lo sé. Sí lo hice, ojo, pero no me acuerdo, ¿no? Pero básicamente la ética del arquitecto tendría que ser dar soluciones funcionales al espacio, dotar al usuario de un espacio digno, ¿no? Y ojo con este punto, porque eso me dice la ética profesional del arquitecto. Es más, hasta está en la Constitución, eso de qué es vivienda digna y qué es espacio digno, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre con los arquitectos que diseñan vivienda de interés social, ¿no? Que la verdad no cumple para nada con estas cuestiones, ni siquiera cumple con lo que nos dice el artículo 4 de la Constitución, ¿no? Que, sobre lo que es vivienda digna, y eso me parece de repente como bastante importante analizarlo, porque nos perdemos mucho en el tema de exactamente cuál es la ética o cuándo sí tendría que ser una persona con valores éticos y cuándo mejor no, ¿sale? Relacionando un poco el tema de la ética, la moral y el espacio y diciendo que la moral tiene que ver con un sistema de costumbres, hay un estudio bien interesante. Se hizo, no recuerdo el año, perdón que no les tenga fechas, pero es que de repente me acuerdo de las cosas, pero no me acuerdo al 100%. Se hizo un estudio en el Estado de México en donde había un grave problema de densidad de población. Y entonces dijeron, bueno, tenemos un problema con la densidad de población porque en muchas casas
pues viven muchas personas, no en una sola casa viven muchas personas. Y entonces hubo un programa hace tiempo en donde el gobierno dotó de casas a las personas y entonces les dijo, bueno, les vamos a dar un espacio digno, un espacio digno, porque el espacio sí era digno, un espacio digno para que vivan ustedes, ¿no? Y entonces empezó a separar a las familias, diciendo, bueno, según el artículo 4 de la Constitución, dice que la vivienda digna es esto, esto y esto, y de eso los voy a dotar. Y hubo una segmentación y una separación de familias. Y entonces, con el paso del tiempo, empezaron a darse cuenta que estas casas cada vez se llenaban más y más y más y más y más y más y más. ¿Qué pasó ahí? Pues que el gobierno no contaba con que la gente, es muy difícil que la gente cambie su sistema de valores y su comportamiento, ¿no? Esta gente estaba acostumbrada y tenía este pensamiento, que ojo, tampoco es malo, de decir, bueno, la familia siempre unida y siempre todos juntos y donde comen tres, comen cuatro, ¿no? Y aquí no va a hacer falta nada. Y entonces de repente este problema que se había minimizado, pues empezó a hacerse otra vez latente, 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 latente. Porque según los juicios morales de estas personas, pues la familia tendría que estar junta, ¿no? Y entonces, si mi hijo quiere formar a su familia, bueno, ¿por qué se va a ir a vivir a otro lado si aquí hay espacio, ¿no? Donde, insisto, donde comen tres, comen cuatro, igual, donde caben dos, caben tres, ¿no? Bien acomodados. Y entonces, se empezó a convertir en un problema ahí, volvió a la raíz del problema, ¿sale? Entonces, es importante aquí el tener en cuenta qué nos dictan ciertos valores, porque todo tiene que ver con el comportamiento humano, que les digo, es bien difícil de repente de entender y es muy difícil analizar. Y por eso no lo analizamos, ¿eh? Por eso de repente es muy fácil, por eso no critico a las empresas que hacen vivienda en serie, porque de verdad que lograr hacer diseño exclusivamente para un grupo de personas o para una persona es muy difícil porque tendríamos que entender todo esto, ¿no? De dónde vienen sus juicios morales y de dónde vienen sus juicios éticos. ¿Cuál es la relación entonces entre la ética, la estética y la moral? ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, primero, tanto la ética como la estética son dos conceptos bastante subjetivos, ¿no? No todos entendemos a la ética desde el mismo punto, no todos, y aparte, francamente, no todos agarramos, cada quien agarra lo que le conviene, ¿no? De estos juicios éticos, de estas normas que nos ponen, pues cada quien dice, bueno, yo me voy a saltar esta porque no me conviene y yo voy a ser muy enfático en esta, ¿no? Entonces, al final de cuentas, porque aparte también, hablando un poco de juicios morales, es exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, a mí me enseñan a no decir, voy a seguir con el ejemplo de su compañera porque me parece que todos lo escuchamos y me parece el más cercano, pero pues ella dice, bueno, según mi código de conducta, yo no debo decir groserías, pero si las digo ya vi que no pasa nada, ¿no? Entonces ya es decisión mía si las digo o no. Entonces, son tres conceptos que son sumamente subjetivos. Em, aquí es importante entonces tratar de entender al mundo y tratar de entender a las personas y ponernos siempre, ojo con esto que voy a decirles, porque esto es algo que siempre tenemos que hacer cuando hacemos diseño, ponernos en los zapatos de la otra persona. Cuando yo soy empático y cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona, en este caso mi cliente, porque es eso, mi cliente, entonces yo voy a entender hacia dónde tengo que llevar como toda esta parte del diseño. Tengo que entender cómo va a funcionar esta persona. ¿Cuándo entonces podríamos hablar de un buen sentido estético? ¿Cuándo podríamos hablar de una buena dimensión estética y cuándo podríamos hablar de buenos juicios éticos o buenos juicios morales? Pues cuando yo entiendo precisamente todo este sistema de creencias y cuando yo entiendo todo este sistema de reglas y lo aplico a conveniencia de este usuario o de este cliente. ¿Sale? Todo, absolutamente todo de lo que estamos hablando tiene que ver con el comportamiento humano. Alguien por ahí me decía hace tiempo cuando estudiaba yo en la universidad que nosotros como arquitectos educamos a la gente, ¿no? Nosotros como arquitectos tenemos esta
facilidad, educamos a la gente con el espacio, ¿no? Educamos a la gente con el diseño de interiores y justamente pues va un poco de la mano con esto, ¿no? Aquí lo importante es entonces pues ponernos en sus zapatos y entender cómo ellos entienden al mundo para entonces yo entenderlo de la misma forma. Entonces decíamos que al ser la moral un conjunto de normas externas, sociales y también culturales, pues tendríamos nosotros que entender cómo, cómo los demás entienden a estas normas. Porque aparte son como normas como cultural y socialmente aceptadas, ¿no? Porque ni siquiera son normas escritas, son normas que, pues, que ahí están. Si nosotros las entendemos, entonces podríamos hablar de que nosotros estamos haciendo buenos juicios estéticos y buenos juicios morales, ¿no? Aquí entra mucho una cuestión importante y un concepto importante que es la negociación y la persuasión. Hablamos poco de la persuasión, pero sí como arquitectos tenemos que ser bastante persuasivos. ¿Qué es la persuasión? ¿Qué es ser persuasivo? El convencer a las personas para que hagan lo que tú creas. Exactamente, este poder de convencimiento, ¿no? Esta habilidad, porque al final de cuentas es una habilidad que podemos desarrollar, ¿sale? Que sí podemos desarrollar el ser persuasivos. A algunos nos cuesta más que a otros, pero al final de cuentas es importante que nosotros, que ustedes como arquitectos sean persuasivos porque justamente nuestra profesión va un poco más allá de estos juicios, ¿no? Porque tengan en cuenta que quienes no reflexionan sus juicios estéticos y morales o sus valores éticos y morales, perdón, difícilmente van a aceptar otras cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros cuando diseñemos algo o cuando nosotros propongamos algo, pues tengamos entonces esta habilidad y esta capacidad de poder dar en el clavo para que la gente diga o para que el cliente diga, sí, sí lo voy a aceptar, ¿no? Porque un poco la ética, la estética y la moral se conjuntan para analizar al espacio y para analizar a los objetos y para analizar a las formas, ya no desde el punto de vista de si me gusta o no me gusta. Sale que era lo que decíamos con la estética. La estética es subjetiva porque me gusta o no me gusta y es simple, ¿no? O me hace sentir algo o no me hace sentir nada, ¿no? Pero ahora, vamos a poner un ejemplo con una pintura. Piensen en la pintura que ustedes quieran, ¿no? Pueden decir, a mí esa pintura me gusta o no me gusta. De entrada, ese es mi juicio estético, ¿no? Me gusta, sí, no me gusta. ¿Qué pasa cuando yo conjunto la moral, conjunto la ética y conjunto la estética? Yo puedo darle un sentido completamente distinto a esa obra. Si yo entiendo en qué contexto social se hizo, pues puedo entonces emitir un juicio un poco más objetivo y un poquito más acertado, ¿no? A lo mejor la pintura no me gusta, pero entiendo que se desarrolló en una época en donde era muy mal visto hacer ese tipo de pinturas, ¿no? Y entonces le damos un valor completamente distinto, le damos un valor agregado, ¿no? Entonces, es ahí cuando entra la importancia de conjuntar a estos tres conceptos y ojo, esto nos va a servir para conjuntar precisamente y llegar al objetivo de esto que es de lo que les quería hablar, de hacer juicios estéticos. Cuando hacemos un juicio estético, no entra solamente lo que me gusta o no entra solamente lo que me hace sentir. Entra también el comprender el contexto físico, el contexto social y el contexto cultural y el contexto político, ¿no? Porque al final de cuentas todo absolutamente es todo, está ligado con todo, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir una iglesia me gusta o no me gusta solo porque sí, ¿no? Habría que entender, por ejemplo, seguramente ya lo estudiaron y por eso les voy a poner el ejemplo de las iglesias.
hay gente que dice, no, pues es que a mí las iglesias no me gustan porque son muy grandes, ¿no? Y son muy altas y me hacen sentir miedo. Pero ustedes como arquitectos, cuando entienden, por ejemplo, el por qué las iglesias eran tan grandes, el por qué las inscripciones, el por qué todo el simbolismo que tenían, pues analizan y critican a la iglesia, ya no desde el punto de vista solo estético, ya no solamente desde me hace sentir miedo, me hace sentir seguro, me hace sentir inseguro, me da claustrofobia, me impone, no me impone, me da igual, ¿no? Sino ahora lo analizamos desde este punto de vista en donde decimos, bueno, esta iglesia tiene esta historia y se construyó de esta manera y es así por esto. Y entonces ahí, ahí entra ya también un poco como los juicios morales, ¿no? Y los juicios éticos del por qué las iglesias eran así. Eh, Hablemos un poquito de la iglesia que está se llama el lugar Tonantzintla, no. Sí, Santa María de Tonantzintla, que está aquí por la Federal Atlixco. ¿Sí es Tonantzintla? Sí, sí es Tonantzintla. Es una iglesia un tanto peculiar y es una iglesia un tanto distinta, en donde las inscripciones son diferentes a las otras iglesias. Por ejemplo, en la mayoría en la mayoría de las iglesias pintaban ángeles con rostros blancos, ¿no? Y esta iglesia tiene ángeles con características, con rasgos indígenas y angelitos más morenitos, ya no tan blancos, ¿no? Y mucha gente dice, no, pues es que a mí no me gusta porque las iglesias, porque ojo, aprendieron que las iglesias deberían tener angelitos blancos. Y no es una cuestión de discriminación, ¿eh? Es una cuestión de qué es lo que han aprendido, es lo que han visto siempre. Y entonces los saca mucho de onda el hecho de que esta iglesia tenga angelitos negros, ¿no? Y es cuando emiten solamente un juicio, emiten un juicio estético como bastante subjetivo, pero si lo vemos objetivamente y lo vemos dentro de esta moral y y si metemos esos juicios éticos, bueno, entonces tiene un porqué esta iglesia fue construida de esa manera y por qué esas inscripciones y por qué, pues por qué los ángeles ya no son blancos, ¿no? Pues porque según la historia dice que se dieron cuenta que la gente necesitaba identificarse, ¿no? Y entonces los pobladores, los nativos de la región, al verse identificados con los rasgos físicos de estos angelitos, pues era más fácil como que ellos los escucharan, ¿cierto? Entonces ya no analizamos al objeto solamente desde la estética, de decir, ¿me gusta o no me gusta? Analizamos ahora desde cómo se están emitiendo los juicios éticos. Perdón, voy a conectar mi equipo porque se me está acabando la pila. Permítanme 2 segunditos. Ya, perdón, ¿en qué estábamos? Ah, en cómo entonces vamos a emitir juicios estéticos, ¿no? Porque al final de cuentas queremos llegar a juicio estético y crítica estética. Y cada vez que hagamos entonces crítica estética o cuando hagamos juicios estéticos, pues tendríamos que tener en cuenta todo este sistema de valores y todo este sistema de creencias y todo este sistema
de normas y todo este sistema de reglas que están inmersos en el diseño, porque ojo, esto tiene que ver mucho con el diseño, ¿no? El diseño de ciudad, el diseño propio de la vivienda, ¿no? ¿Cómo está conformado? ¿Cómo está distribuido? ¿Sale? Es bien necesario que nosotros entendamos entonces, teniendo en cuenta estos otros dos conceptos, que es la única vez que los vamos a tocar ahorita, vamos a tocarlos ya mucho, mucho más al final del curso, pero por eso me parecía importante que nosotros entendiéramos cómo funcionan y cómo convergen estos dos conceptos, la moral, la ética, que les digo, parecen de repente dos conceptos bastante alejados porque pues justo se encargan más como de lo bueno y lo malo, si lo quieren ver de alguna forma, o el bien y el mal, pero, pero quiero que entiendan cómo sí al final de cuentas afecta a la estética y afecta mucho a cómo nosotros percibimos las cosas, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o hasta aquí tienen algún comentario? No, profe. ¿No? No, profe. No. Ok. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido y vamos a hacer un ejercicio como bastante... Sí, bastante rápido. Van a analizar su espacio, el espacio donde viven. Yo espero que todos vivan como en la casa de, al menos donde no solamente estén ustedes, sino en donde haya más personas. Y quiero que analicen entonces el espacio desde la perspectiva estética inicialmente. ¿Sale? Quiero que analicen qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan y estéticamente qué cosas cambiarían. ¿Sale? Y luego hagan un análisis teniendo en cuenta su sistema de creencias familiar y su sistema de valores familiar y, y definan entonces qué cosas cambiarían en base a ese sistema de creencias que afecte a la estética del lugar. No sé si me explico. Les repito, van a analizar el espacio primero desde el punto de vista estético. ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué cosas les disgustan? ¿Qué cosas no funcionan? ¿Qué cosas sí funcionan? Desde lo poco o mucho que han aprendido de esta y de otras materias, porque en otras materias conjuntan, ¿no? En otras materias ven teoría del diseño y ya saben qué onda un poquito con la teoría del color y ya saben un poco, supongo que qué onda con los materiales y demás. Entonces quiero que hagan un análisis muy general del espacio desde el punto de vista estético, primero. ¿Qué cosas de su casa les gustan y qué cosas de su casa no les gustan, ¿no? ¿Qué cosas están bien y qué cosas están mal? Si quieren verlo de esta forma, ¿no? Pero desde un punto de vista personal, ¿no? A mí no me gusta que mi casa esté así por esto, por esto, por esto y por esto y por esto más. ¿Sale? Y después van a hacer un análisis del por qué tomaron, quien tome las decisiones en su casa, que seguramente son sus papás o sus abuelos o alguien mayor a ustedes. Quiero que analicen el por qué ellos tomaron esas decisiones, el por qué, no sé, a lo mejor Mayra al fondo tiene un acabado que se ve como, bueno, yo lo alcanzo a ver como madera, muy al fondo, en color café, ¿no? A lo mejor Mayra puede decir, pues a mí no me gustó, ¿no? Pero a mi mamá sí. Entonces, Mayra tendrá que descubrir el por qué a su mamá le gustó ese acabado en café. No digo que esté mal, Mayra, ¿eh? Es un ejemplo solamente. Es porque es la única que alcanzo a ver los acabados que tienen atrás, ¿no? O por ejemplo, yo aquí atrás tengo un cuadro que a mí me fascina, es un rompecabezas, que a lo mejor alguien dirá, no, pues el cuadro que tiene atrás está muy feo, ¿no? Pero si me preguntan, yo tengo un por qué decidí poner ese rompecabezas en ese lugar, ¿no? Y entonces a lo mejor entienden esta dimensión ética y esa dimensión moral relacionada con la estética del lugar, según yo, según mi perspectiva, ¿no? Porque yo sí soy quien toma decisiones en mi casa. Entonces, quiero que hagan un ejercicio como bastante similar. Van a describirlo, me gustaría que lo describieran en un audio, pero no sé si Classroom permita subir audios. No quiero que lo hagan escrito
porque de repente cuando escribimos pensamos mucho las cosas, ¿no? A cuando las decimos de repente sí es como nuestra primera impresión. Entonces, van a hacerme, no quiero ser invasivo con su espacio, entonces no les, había pensado como en pedirles un video y que lo fueran describiendo, pero eso me parece un poco invasivo, entonces vamos a hacerlo con fotografías del espacio y escrito. Sugerencia, primero hagan un audio porque el audio es más natural, les digo, es mucho más orgánico. El audio me permite como justamente expresar lo que siento sin estarle pensando tanto, porque cuando lo escribo sí le pienso. Entonces, vayan recorriendo su espacio, todo el espacio de su casa y emitan juicios estéticos. No me gusta la cocina porque, no sé, a lo mejor yo hubiera puesto una barra y hubiera puesto esto y hubiera puesto aquello. Y creo, es que no me acuerdo si fue con ustedes. No fue con ustedes, fue con otro grupo. Un muy buen ejemplo es el siguiente, ¿no? A mis alumnos les daba yo a unos chicos de primer semestre y justo cuando analizábamos al espacio, ellos decían, bueno, a mí me gustaría y yo quisiera que en la recámara yo pudiera tener un espacio para comer, porque justo estábamos como al 100 en confinamiento y con temas de pandemia, ¿no? Entonces, ellos decían, yo sería muy feliz si en mi recámara yo pudiera estudiar y pudiera como girarme y tener una mesa para comer, ¿no? Digamos que como estéticamente hablando, ellos decían, el espacio no funciona para mí, porque yo preferiría que hubiera una mesa para que yo comiera. Un juicio moral que entraba mucho en este tema era, ellos no tomaban decisiones en su casa, eran sus papás, y entonces yo les decía, bueno, a lo mejor eso piensan ustedes, ¿no? Pero si ustedes le preguntan a sus papás, oye papá, ¿por qué no mejor subimos una mesa para que yo coma en la casa? Él lo va a ver como por este lado de no, porque entonces te aíslas, ¿no? Yo prefiero que la hora de la comida sea un momento, vamos a decirlo así, como muy sagrado y muy de la familia, y entonces es el momento en el que todos podemos estar juntos, y si tú te aíslas, entonces ya no funciona, ¿no? Porque entonces ya no te vemos, aunque estés en la casa, ya no te vemos. Por eso les digo, quiero que lo hagan primero, háganse primero un audio, recorran su casa y vayan describiendo qué cosas les gustan, qué cosas no, y luego traten de entender por qué su vivienda funciona de esa manera, ¿sale? Y al final harán una conclusión diciendo qué cosas podrían mejorarle y qué cosas no podrían mejorar sin afectar su sistema de creencias y sin afectar su código de conducta o sus valores y creencias familiares. ¿Sí me expliqué hacia dónde va el ejercicio? Yo ya entendí. Profe, ¿y el audio se lo tenemos que enviar? No. El audio lo van a hacer solamente para que hagan una crítica natural. Ya cuando hayan hecho el audio, pues ese mismo audio, pues escríbanlo, reproduzcanlo y escríbanlo. Y quiero que esa descripción del espacio sea una descripción bastante natural. Eso es lo que quiero. ¿Sale? Si alguien quiere mandar el audio, manda el audio. Si alguien prefiere escuchar su audio después para entender cómo leyó al espacio en un primer momento, créanme que eso les va a ayudar mucho a no pensar demasiado a la hora de describir un espacio sin tomar en cuenta tantas cosas, ¿no? Si solamente tomamos la parte visual. Entonces, háganlo de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Valente, Ángel, Mariana, Mayra, ¿alguna pregunta? ¿Qué tiempo tenemos para hacer todo eso? Tienen una hora para hacerlo porque ya es la una, no me va a dar tiempo de revisarlo ahorita. Avancen con eso, por favor. La verdad es que con las clases en línea no me gusta tenerlos aquí todo el tiempo sentados. Les había prometido hacer cosas dinámicas y justo lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, tienen una hora para hacerlo. Les voy a crear la actividad y la actividad se va a cerrar a las 2:30 del día de hoy. ¿Sale? Entonces, ahorita se las voy a crear. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Tenemos que hacer como un tipo archivo entonces con las imágenes y lo que describimos. Es correcto, sí, van a hacer un ¿Sí? archivo con Ok. eso. El archivo en PDF de preferencia,
Si alguien necesita más tiempo, bueno, puedo darles hasta hasta las 3 de la tarde para que lo armen. ¿Sale? Porque a lo mejor de 1 a 2 hacen el análisis y ya de 2 a 3 pues hacen la redacción y pegan las fotos y demás. Entonces, les doy 2 horas. Tienen de aquí a las 3. A las 3 se les cierra la actividad. Bueno, no se les va a cerrar, la van a subir, la van a poder subir, pero ya saben que actividades que se entregan muy tarde, entonces ya no tienen derecho a la misma calificación. ¿Sí? Profe, entonces así ya para ver si sí entendí. Se va a hacer un archivo, bueno, primero vamos a ir a nuestra casa, bueno, vamos a analizar todos los espacios, vamos a explicar por qué le cambiaríamos o qué dejaríamos, qué nos gusta y qué no nos gusta, en un audio. Y después lo vamos a pasar en un archivo con imágenes, y vamos a explicar lo mismo que explicamos en el audio. Sí, ¿Ya? es correcto, sí. Sí, así. Pero ojo, Estrella, primero quiero que me lo expliquen solamente desde qué les gusta y qué no. Y después explicándome el qué cambiarían y por qué sin afectar su sistema de creencias, sin afectar su código de conducta. ¿Sí? Todo lo que afecta al espacio, que tenga que ver con su sistema de creencias, escríbanlo ahí y ya yo los leeré y daremos conclusiones en la próxima sesión. ¿Sí? Sale pues vayan a trabajar entonces. Les creo la actividad. Sí, profe. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego. Bye.